Muchas gracias, Claudia. Una disculpa, está hecho un caos la ciudad. Ya ve que los tapatíos somos, ¿cómo decían por ahí? Somos solubles en la lluvia, ¿no? Nos empezamos a poner medio tarugos. Se olvidan las señales de tránsito y se hace un caos y mucho más por acá, por el rumbo que estamos en la estación. Pero bueno, continuamos el día de hoy con la segunda parte del tema de la patología de la prohibición y en un momentito más estaremos conectados en línea por si usted quiere participar a través de estos medios electrónicos. ¿Qué es esto de la patología de la prohibición? El día de ayer íbamos poniendo algunas bases para hablar un poquito más sobre esto y básicamente lo podríamos resolver, lo podríamos reducir a cómo las prohibiciones, como el ponernos demasiado estrictos con nuestros límites y con nuestra censura, nos puede llevar a enfermar. Esto es una cosa que de alguna manera vamos intuyendo en el desarrollo de los niños, ¿no? Vemos de repente estas familias que todos salen peinaditos, uniformados a misa o a cualquier reunión, y uno dice, mira nada más, qué familia tan organizada, los niños no dicen una grosería, no gritan, los papás se ríen en voz bajita, y uno puede decir, mira nada más, qué bonita familia, pero hay algo que nos hace ruidito, decimos, realmente qué tanto se está tapando con esas conductas tan estereotipadas, con todo ese recato, más que nada, ¿no? Es como si ya supiéramos de alguna manera que esto se va utilizando a manera de ocultar, a manera de camuflaje, de algo que muy posiblemente es algo bastante serio. Y esto realmente no quiere decir que si nosotros vemos personas con este recato, inmediatamente tendríamos que pensar mal. No, realmente acá lo que nos tendríamos que empezar a preguntar nosotros es, ¿qué tanto mis límites personales, qué tanto mis conductas, mis códigos de comportamiento realmente me pueden estar apretando el pescuezo y haciéndome la vida mucho, mucho más difícil? Esto lo podríamos pensar en todo sentido, en el sentido, por ejemplo, de cómo le vamos dando tiempo a nuestro trabajo, de cómo nos vamos, digamos, como relacionando con nuestros familiares, por ejemplo, también cómo vamos haciendo relaciones interpersonales, porque hay quien dice, es que yo no me gusta iniciar una conversación si estoy en un grupo porque es de mala educación, ¿no? Es de mala educación interrumpir a alguien, es de mala educación levantar la voz, es de mala educación reírse tan alto, es de mala educación sonreír, y nos podemos ir mucho más atrás es de mala educación estar fuera de la casa si está oscuro, ¿no? Ya es una cosa que, bueno, simplemente uno, si es una persona de bien, ya tendría que estar guardado en su casa. Y nos quedamos con un signo de interrogación, bueno, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿No? O estamos en algún toque de queda, o qué es lo que pasa. Porque este tipo de conductas, si bien en algunos momentos de la historia tuvieron mucho sentido, tuvieron su significado, ¿no? Y digamos como sus frutos, llega un punto en el cual que si nosotros seguimos sosteniendo esta forma de pensar y esta forma de actuar en el mundo moderno, nos acabamos estrangulando nosotros mismos. Es como si nos quisiéramos ahorcar con nuestra propia ropa. ¿Por qué? Porque la ropa ahí no está para incomodarnos. La ropa está para protegernos. La ropa está para hacernos sentir cómodos, tal vez para hacernos sentir bellos. Pero nunca va a estar para incomodarnos. Nunca debería estar para incomodarnos. Y uno puede decir, bueno, no, pero es que no están incómodos estos zapatos. Nada más si camino mucho, pues claro que me van a incomodar, ¿no? Pues sí me aprietan, pero bueno, llego a la casa y me los quito. Ya que estamos haciendo esas disminuciones del displacer que nos genera algo, es muy posible que algo dentro de nuestros códigos de conducta nos esté ahorcando. Y mucho más allá de ahorcarnos, nos empiece a enfermar. Y seguramente no es que nos empiece a enfermar tampoco, sino que ya nos enfermó. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la patología de la prohibición y ya estamos conectados en los medios electrónicos. Les recuerdo, estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Tenemos nuestro correo electrónico desdetumirada@radiomujer.com.mx y en Twitter estamos como @desde tu mirada. Como le digo, estamos hablando el día de hoy sobre la patología de la prohibición. Para ilustrar un poquito más esto, de cómo nos puede llegar a enfermar nuestras prohibiciones, a mí siempre me viene a la mente un ejemplo que nos proporciona Sigmund Freud de dos muchachitas que se conocieron cuando eran pequeñas.
Una de ellas estaba trabajando como servidumbre en la hacienda, bueno, en una granja, más bien, no había haciendas allá, en una granja donde vivía una familia muy adinerada, y coincidió que una de las hijas de las personas de la servidumbre era de la misma edad, más o menos, que una de las hijas de los dueños de la propiedad y del negocio. Y estas dos muchachitas se conocieron, tenían sus juegos juntas y bueno, por supuesto que tuvieron oportunidad de conocerse bastante bien, al punto de que justamente como lo hacen muchos niños, bajo poca supervisión, pobre supervisión de los adultos, empezaron a explorarse sexualmente, ¿no? Tuvieron un contacto infantil, evidentemente, ¿no? Esto sucedió cuando eran muy pequeñitas, tendrían 6, 7 años, 8 años a lo mucho. Tuvieron un contacto sexual estas dos. Un contacto no quiere decir que haya habido una relación sexual, sino que más bien fueron tocamientos. Fue algo que tenía que ver con exponer sus genitales, con tocarse la una a la otra, y esto fue un evento que sucedió una vez y solamente esa vez. Estas personas siguieron creciendo y al llegar a su adolescencia, a su adultez temprana, una de ellas, la hija del dueño de la granja, empezó a desarrollar un cuadro patológico de neurosis. Esto lo sabemos porque justamente fue uno de los pacientes de Sigmund Freud. La otra personita siguió creciendo, le digo, estarían de la misma edad, y la otra persona no manifestó ningún tipo de patología mental, ¿no? La otra persona siguió haciendo su vida, se casó, tuvo hijos, y bueno, todo lo que les esperaba a las mujeres de esa época. Esta otra persona simplemente no pudo desarrollarse en ese aspecto, no pudo desarrollarse en el aspecto marital, ¿no? Era una persona que simplemente repudiaba las relaciones sexuales, era una persona que no pudo trabajar, ¿no? Aunque no fuera uno de los requerimientos para las mujeres en ese entonces, pero bueno, estaba desapegada de cualquier tipo de actividad de este tipo, y a final de cuentas acabó con una neurosis bastante seria. Y Sigmund Freud y nosotros el día de hoy nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Realmente qué pasó con estas dos personas? Si las dos vivieron más o menos a la misma edad, una situación que se puede representar como traumática, ¿por qué a una de las dos le afectó tanto? ¿Por qué una de las dos realmente quedó herida y quedó con una patología bastante profunda y la otra no? La otra podríamos pensar que siguió con su vida normalmente. Ahí tendríamos que ponerle bastantes paréntesis y bastantes comillas a esta declaración, ¿no? ¿Qué quiere decir llevar una vida normalmente, para empezar, ¿no? Podríamos intentar reducirlo a manera de este ejemplo en ver que ese evento en específico no generó una patología en la muchachita que era la hija de la servidumbre, y sí generó una patología bastante seria en la persona que era la hija del dueño de la granja. Y Sigmund Freud se empezaba a preguntar qué fue lo que hizo la diferencia. Y a final de cuentas, podríamos, para no hacer muy largo el ejemplo porque realmente es un caso, podríamos llegar a pensar que la educación de la niña, que venía de unos padres más adinerados, le generó ese tipo de reacción hacia ese evento. No quiere decir que un evento traumático nos llegue más fuerte si tenemos una educación, pero lo que sí sucede es que si tenemos una educación bastante apretada y punitiva, o sea, que está basada en los castigos, que está basada en represión, pero en una represión victoriana, ¿no? Que todavía lo podemos ver el día de hoy, esto nos deja, digamos, como más expuestos para adquirir una enfermedad mental de ese tipo, ¿no? Del tipo que adquirió esta muchachita. ¿Por qué? Porque acuérdese, hemos hablado acá mucho de cómo, de alguna manera en la primera tópica de Freud, se va entendiendo el aparato psíquico como tres instancias: el yo, el ello y el superyo. El yo como nuestra instancia que está en contacto con el mundo exterior, el ello como, digamos, nuestra energía vital, como esta instancia que está creada en deseos, en empuje, en querer más, en hambre, en pulsión pura, y el superyo, que es nuestra instancia moral, que son las reglas, los lineamientos sociales, y esto es algo que vamos adquiriendo por parte de nuestros padres. Todo lo que vamos enfrentando en nuestra vida de alguna manera tiene que verse conciliado con estas tres partes de nuestro psiquismo. Si nosotros queremos tomar algo, si nosotros se nos antoja comernos un plato de cereal, tiene que pasar, así sea la cosa más simple, tiene que pasar por esas tres instancias. Primero, ¿es correcto que me tome un vasito de cereal ahorita, un plato de cereal? Sí, sí es correcto. Tengo un platito de cereal propio, no se lo necesito quitar a nadie, ¿no? Ahí tendríamos que estar lidiando con eso. Y en otro lado, ¿tengo hambre? Pues sí. Entonces me puedo comer mi plato de cereal.
Si en una de esas tres instancias alguien dice que no, ¿no? Dice el superior, no, claro que no, vas a engordar. Y mira nada más lo gordo que estás, ¿no? Mira nada más todo lo que estás pasado de kilos. Yo ya no pude cumplir ese deseo. Y de alguna manera tengo que buscar una forma de quedar tranquilo con esto. Y esto, digamos que de alguna manera muy simple, es lo que nos puede ir llevando hacia una neurosis. No por el plato de cereal, sino porque hay deseos mucho más intensos que un platito de cereal. Sí, la cuestión es que en efecto queda esta sensación y esta especie de evidencia de que digamos como que la cultura nos enferma de cierto modo, ¿no? Y que la prohibición en sí misma puede llegar a enfermarnos también, con este ejemplo que tú pones, José Luis, como teniendo un ambiente quizás mucho más, qué sé yo, como rígido, bueno, pues se hace más propensa la persona a enfermar. Digo, suponiendo que hubiese tenido todo que ver el nudo con este evento en específico, ¿no? De ese caso. Pero la cuestión aquí es que de pronto por ahí salen algunas iniciativas con esto como emblema, a pensar que la manera de ser saludable sería librarnos de todas las ataduras, ¿no? Y lo cierto es que estamos expuestos a la cultura, queramos o no, de una u otra forma, directa o indirectamente estamos expuestos a ella, y esto nos hace, quiero decir, hay muchas personas que de pronto en una especie de debate al respecto se pueden a cuestionarse si, por ejemplo, en una tribu en donde la iniciación sexual, tanto de hombres como de mujeres, se hace por los ancianos de la aldea, bueno, pues entonces ahí no se puede hablar de incesto, no se puede hablar de perversión o de violación infantil, porque es una cultura, porque es una costumbre cultural de ese lugar, y que este tipo de eventos tendrían que restringirse a culturas como la nuestra, y que solo en este tipo de culturas significarían una enfermedad o quizás incluso un evento traumático, ¿no? Podrá haber muchas posturas que defiendan cada uno de los puntos, pero yo en lo particular pienso que el hecho de que algo sea normal en determinada cultura o en determinada familia incluso, no le quita el ser patológico, no le quita la calidad de patológico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas ciertas prohibiciones básicas prácticamente necesarias para que se pueda convivir realmente en sociedad y para no volvernos tan salvajes o tan primitivos, ¿no? Como pudieron haber sido nuestros antepasados. Esto se puede ver porque incluso en estas tribus no es que se permita a cualquier persona, ¿no? Sino que se permite a las personas que tienen una cierta posición de poder. Uno podría pensar aquí el poder que está en las personas que tienen más poder adquisitivo, por ejemplo, en lo económico. Quizás en otras culturas lo que da ese poder, tanto adquisitivo, por supuesto, como de influencia, etcétera, podría ser la edad, ¿no? Probablemente, o en la posición de patriarcado o matriarcado en la que se encuentren. Entonces, bueno, pues sería como pensar que aquí a las personas con mucho dinero se les permitiera, que eso era algo que sucedió en algún momento de la historia en ciertos países, que bueno, pues el rey tenía permiso a pasar la primera noche con las chicas, ¿no? Y esto no lo hace menos perverso, menos traumático. A final de cuentas, por aquí tenemos una participación de Marta que nos dice que cuando te prohíben algo te dan más ganas de hacerlo. Y es curioso porque la cuestión es que hay ciertas cosas que en general dan ganas de hacer, y que precisamente porque dan ganas de hacer nos vemos obligados a prohibirlas. No es que, por ejemplo, si yo de pronto ahorita postulo que está prohibido
quemarse las yemas de los dedos, entonces a todo el mundo se le va a antojar hacerlo, sino que son las cosas que verdaderamente se antojan con demasiada intensidad que me veo obligada a prohibir, porque si no nos volveríamos un caos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada, 6:35. Estamos hablando el día de hoy sobre la patología de la prohibición. Estaba platicando yo de un caso de los tiempos de Sigmund Freud, en donde dos muchachitas que tienen un momento de tocamiento en su niñez toman un camino muy distinto en lo que tiene que ver con su salud mental. Una de estas personas era de una familia adinerada y la otra era una hija de la servidumbre de ese lugar. Tendríamos que pensar en el contexto en el que estamos hablando. No alcancé con el tiempecillo que tenemos de pensar cuál es la diferencia entre estas dos personas. Definitivamente no va por el asunto del dinero, ¿no? Por otro lado, tendríamos que pensar cuáles son las exigencias que tiene una niña en ese aspecto, en ese ámbito, ¿no? En esa cultura, en ese momento del tiempo, cuando se nace en una familia adinerada y una persona que tiene orígenes más humildes. Una persona que tiene orígenes más humildes, digamos que no tiene de entrada esta restricción de ensuciarse. ¿Por qué? Porque se enseñan a trabajar desde que son pequeñitas, en cómo les pueden estar ayudando a las mamás, a los papás, de cómo se pueden ocupar de ciertas cosas de la granja. Y es todo esto, de alguna manera, digamos que va quitando una atadura que una muchachita a la cual se le viste como una princesa, se le lleva a una escuela en donde solamente hay niñas y donde el único contacto que tiene es con su familia, nunca va a tener esa experiencia. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Uno podría pensar, y en sí las personas de esos entonces pensaban, y muchas personas de hoy piensan, que ese es el mejor tipo de educación. ¿Por qué? Porque estamos alejando a nuestras hijas o a nuestros hijos de todo tipo de tentación y de situación peligrosa. Lo que estamos haciendo es ponerle la tapa lo más apretado que que se la podríamos poner a la olla express. Fíjese cómo en la educación de una de las niñas se podría acceder a amigos de ambos sexos. En la educación de la otra niña, no. En una educación en donde se nos está permitido ensuciarnos, se nos permite jugar afuera, se nos permite explorar el mundo, se nos permite de alguna manera más laxa también explorar nuestro cuerpo. Y del otro lado, fíjese cómo bajo una educación estrictamente religiosa y conservadora, todo lo que tiene que ver alrededor con el deseo sexual es pecado. Y esto es algo que se nos va enseñando aún el día de hoy, como todo lo que gira alrededor de la masturbación, de los deseos, de los pensamientos impuros. Tiene que haber una confesión, tiene que haber la necesidad de sentir culpa de que estamos haciendo algo mal. ¿Cómo podríamos pensar que esto nos va a permitir crecer sin una soga en el cuello cuando seamos adultos? Cuando seamos adultos nos vamos a dar cuenta de que los deseos sexuales no es algo que se pueda aprender y apagar, ¿no? Como a veces se nos quiere hacer pensar cuando somos niños, de que el cuerpo tiene apetitos, de que nuestros pensamientos y nuestras fantasías no están bajo nuestro control. Esto es importantísimo alrededor de todo lo que podríamos llegar a conceptualizar de la culpa por nuestros pensamientos. Una persona que no tuvo esa educación y que vive un momento que se formó traumático para una de ellas, pues simplemente lo pasa como cualquier otra cosa, ¿no? Es como, pues sí pasó eso, pero ¿y qué? ¿No? Fue un momento de exploración. Es más, ni siquiera se lo cuestiona una persona con ese trasfondo cultural. Mientras que para la otra persona, eso se vuelve un pecado terrible, que ha ensuciado su historia, que ha ensuciado su persona y que, como ya sucedió, pues simplemente no se puede hacer otra cosa más que arrepentirse y culparse de la debilidad de la carne. Eso es en lo que se va fundando la patología de la represión. Esto lo podremos ver en muchas otras organizaciones psíquicas, en donde, por ejemplo, podríamos pensar en esta persona que no disfruta el placer de ningún tipo. ¿Por qué? Porque adivine que todo el placer va dirigido hacia la pulsión sexual. Todo el placer surge de la pulsión sexual. Entonces, cualquier cosa que me genere un gusto, es más, Gaby, podríamos pensar en estos tiempos en donde el rock and roll era la música del diablo, ¿no? Y uno podría decir, ¿del diablo? Podríamos pensar, no sé, de algún otro ente más cachondón, pero ¿del diablo? ¿Por qué del diablo? Porque esos movimientos, bueno, recuerdo en esos momentos de cuando se iba describiendo a Elvis Presley, ¿no? Es que esos movimientos de cadera son impuros.
Y uno ve a Elvis Presley en estos momentos de la historia y digo, tenía algunos bailes padres, pero en otros parecía que se estaba convulsionando el hombre, ¿no? Y esto ya estaba marcado como que era indecente. Entonces, imagínese hasta dónde puede llegar el punto en el que si algo que tú escuchas como música te hace sentir ese placer, te hace sentir excitado, no excitado que uno esté al borde del orgasmo, excitado es todo ese abanico de posibilidades en el cual nos dan ganas de hacer cosas, nos dan ganas de pararnos y de mover un ratito las piernas. Esto queda totalmente bloqueado. Y no es necesario ni siquiera que quede totalmente bloqueado para que nos enfermemos. Fíjese, antes del bloqueo hablábamos de que la cultura de una o de otra manera nos va a enfermar. Pero en nosotros, en cómo llevemos nuestra educación y cómo nos hayan educado nuestros padres, ¿no? Esto es más importante que nada, pero también esto lo podemos ver cuando nosotros ya somos adultos, en cómo vayamos imponiendo nosotros esos límites al disfrutar, es que esta cultura nos va a acabar haciendo una persona realmente seca, seca en sus deseos, seca en sus intenciones y en sus aspiraciones, o nos puede dejar vivir un poquito más sueltos, de poder disfrutar de las cosas, no importa cómo sean, sino de alguna manera en un marco no tan estrecho, de que nos permita disfrutar de la vida en todo su ámbito. Sí, es que, y la cuestión es que uno podría preguntarse, ¿por qué hay tanta dificultad y por qué históricamente la sociedad ha visto por castigar tantas y por prohibir justamente aquellas cosas que pueden causar tanto placer, ¿no? Por ahí se dice en broma incluso que todo lo bueno hace daño, ¿no? Es malo, hace daño, o engorda, o pasa algo malo con cualquier cosa buena. Y en realidad lo que ocurre es que todo lo que nos causa un placer, con todo aquello corremos el peligro de desbocarnos con cualquier cosa que nos guste demasiado. Puede ser desde un dulce que nos guste demasiado, cualquier cosa que hagas en exceso te va a hacer daño a ti como persona. Y por supuesto que eso puede tener consecuencias también con los que estén alrededor. Entonces, justamente aquellas cosas más propensas de generar mucho placer, un monto de placer muy fuerte, son las cosas sobre las cuales se pone la prohibición. Esto pensando en este orden que una estructura social va procurando guardar, ¿no?, de cada uno de sus miembros. Y si lo pensamos un poco de una forma más de fondo, como íbamos hablando un poco el día de ayer, para los fines sociales, el que una persona sea dócil es lo mejor que existe. Si lo pensamos en términos de sociedad, una sociedad muy productiva, una sociedad muy funcional, podría ser una sociedad que funcionase como con cada uno de sus miembros como hormigas, por ejemplo, ¿no? Que cada uno tiene sus tareas específicas, no se quejan, no tienen un pensamiento propio, no van a ver por el bien personal, sino por el bien común. Entonces, pues no va a haber nunca ningún problema, ¿no? Porque funciona como una especie de entidad, toda una entidad y una mente colectiva más que una mente individual. Esto, por supuesto que bueno, ojalá todos podamos entender que es algo verdaderamente enfermizo y alienante, ¿no? Y peligroso, además, porque no somos máquinas, no somos hormigas, entonces a final de cuentas, pues quien está moviendo los hilos siguen siendo personas, ¿no? Entonces, sí, siguen teniendo intereses, sí, propios, sí, individuales. Entonces, lo mejor es que todos y cada uno de nosotros tengamos intereses propios e individuales, más aquellos intereses sociales también. Nosotros, para ser humanos, digamos, tenemos que ser, tanto estar sujetos a la sociedad, es cierto, es una parte importante. Estar sujetos a la sociedad significa estar sujetos a ciertas prohibiciones, tener conocimiento del respeto que tengo que tener hacia las personas que me rodean,
pero también ser individuos. Esto significa poder pensar por nosotros mismos, poder tomar decisiones por nosotros mismos, tener un criterio propio y tener la capacidad de cuestionar incluso a la autoridad, porque la autoridad siguen siendo personas, aunque lo ponemos como, y todo son personas, ¿no? Los que escribieron los libros, absolutamente cualquier libro, los que interpretaron esos libros, absolutamente cualquiera, son personas, son seres humanos y tienen intereses y tuvieron intereses. Entonces, esta capacidad, si es extirpada, digamos, o más bien no se puede extirpar esta capacidad, más bien se puede no inculcar y una persona, bueno, pues crecer sin ella, entonces se convierte en una persona dócil, muy manejable, y que aparentemente sirve mejor para los fines de la sociedad, pero también es una persona que puede ser sumamente peligrosa, ¿no? Porque obedece órdenes, no es que sus límites y sus prohibiciones estén fundamentadas en una convicción moral o ética, sino que están fundamentadas simplemente en repetición, en seguir órdenes. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy y de la semana del día de hoy. La próxima semana vamos a empezar con temas distintos. ¿Y qué podríamos decir realmente como para cerrar este tema, para intentar concluir este tema? Cuando nosotros ya nos encontramos como adultos enfermos de algo, ¿no? Y nosotros no sabemos qué, simplemente nos llega la enfermedad como una insatisfacción. ¿Sí? Por lo general es un dolor, pero ese dolor puede estar situado en la insatisfacción, en que no me gusta nada, en que nada me parece agradable, no me gusta relacionarme con las personas, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi vida, no me gusto yo, no me gusta, y ahí de alguna manera nos vamos a dar cuenta, ¿no? Esperemos que nos demos cuenta de que eso no es normal, de que eso no es normal. No es normal, ni es sano, ni es algo con lo que deberíamos de quedarnos con los brazos cruzados. Y ahí es en donde la patología de la prohibición nos acaba siendo una de dagas. ¿Por qué? Porque alguien nos dice, el trabajo no tiene por qué disfrutarse, el trabajo es trabajo, y el trabajo uno lo tiene que hacer porque es trabajo. Y uno dice, no, bueno, con tan poderosos argumentos me has dejado sin palabras. Pero si se fija, ese es el tipo de cosas que escuchamos, ¿no? Y es que ¿cómo va a ser que no te gustan las relaciones sexuales? ¿No? Eso está muy bien, porque tú tienes un camino en tal vocación. Y uno podría decir, ¿cómo? O sea, entonces es normal. Eso en algún momento lo hablamos con esta vocación de castidad que hablamos en algún momento. Es que yo tengo vocación de castidad. No, usted tiene una neurosis bastante fuerte que no solamente le está afectando eso en su vida. Eso es algo que se tiene que analizar, eso es algo que tiene que usted buscar un profesional y hacer algo. ¿Por qué? Porque no para ahí. No es algo en lo que simplemente digamos, bueno, es que no me gusta mi trabajo, todo lo demás va a estar bien. Bueno, no estoy conforme con mi matrimonio, no importa, todo lo demás está bien a final de cuentas. No, y mucho menos con cosas que uno se está planteando que va a pasar el resto de su vida en ellas. Porque acuérdese, el resto de nuestra vida vamos a estar trabajando. Esperemos que tengamos algún tiempecito de descanso al final, pero no tendría que verse el trabajo como esta cosa que estamos haciendo a fuerzas, como si fuera algún tipo de manda o algún tipo de castigo. El trabajo se tiene que disfrutar. Tal vez haya cosas en nuestro trabajo que no nos gusten, digamos, ay, ya me tocó hacer ahora esto, ay, ahora otra vez tengo que hacer esto otro, esta es la parte que más enfado me genera, pero no es eso lo único que nos va a generar placer en el trabajo. El placer en el trabajo no nos tiene que venir porque sea la cosa más agradable del mundo lo que estamos haciendo o porque cada vez que hacemos algo nos saque una sonrisa. Ahí tenemos una percepción muy extraña de lo que es la felicidad. El que nuestro trabajo nos guste se puede ver centrado en que nos sintamos bien siendo productivos. Tal vez no es la cosa más divertida la que hacemos. Hay muchos trabajos que pues, por su naturaleza no van a ser divertidos, ¿no? No es algo en el que digamos, ay, qué padre me la pasé ahora haciendo esto o haciendo aquello, ¿no? Viendo esta máquina o pegado todo el día en la computadora, uy, qué padre me la pasé. No, pero es esta sensación de estar produciendo algo, de que no es que esté trabajando, no es que esté haciendo una vida en el trabajo, sino de que estoy trabajando para vivir. Mira, bueno, igual y no estuvo tan divertido el día de hoy el trabajo, pero esto me está construyendo mi futuro. Esto me va a permitir después tomarme unas vacaciones, bueno, de lujo, que si no estuviera haciendo esto, pues simplemente me quedaría viendo la televisión. Ahí es en donde está el gusto de trabajar. En las relaciones de pareja,
también nos vamos quedando con esta idea extraña, ¿no? De película de la felicidad, de que siempre debemos de sentir esas maripositas en el estómago y bueno, ver a la otra persona y sentir que nuestro mundo está bien y que puedo sentirme en paz. No, imagínense si así fuera el asunto. Si así fuera el asunto estarían realmente volteados de cabeza todas las relaciones. El gusto de estar con alguien no quiere decir que todos los momentos tengan que ser mágicos y felices y llenos de chispitas y de mariposas. Tiene que ver con que encontremos una persona con la que nos guste pasar nuestro tiempo. Tal vez tenga momentos difíciles esa persona, así como también nosotros tenemos momentos difíciles, pero que sabemos que es una compañía para nosotros, que disfrutamos de su compañía. Si esto ya no está, ¿qué estamos haciendo ahí? Al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo ahí? Nos quedamos otra vez atrapados en esta idea de lo que debe ser. Es que yo debo de ser de tal manera, yo debo de ser de tal cual otra manera. Acuérdese, no nos tendríamos que ir mucho tiempo en el pasado para pensar el estigma que se vivía sobre el divorcio. Y podríamos tener mujeres u hombres en una relación súper destructiva, terrible, ya ni siquiera durmiendo en el mismo cuarto, peleándose todo el tiempo, ignorándose, pero que simplemente no se podían separar, no podían continuar con su vida en ese aspecto porque eso estaba súper mal y porque en nuestra familia nunca nadie se ha separado. Bueno, haga de cuenta como si estuviéramos haciendo qué, ¿no? Son relaciones, es algo que nos tiene que generar placer, es algo que nos tiene que generar un disfrute a nosotros. Si ya detectamos que cualquiera de las partes de nuestra vida constantemente nos está recordando que estamos equivocados, tal vez sería un buen momento para darnos un tiempo y pensar, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto de eso? Y bueno, como para concluir, que en verdad que, bueno, pues hablamos de los temas un poquito, ¿no? Porque podríamos profundizar quizás demasiado para el espacio que tenemos, pero no se trata de eso, se trata de hacer como un breve resumen y una revisada también muy breve acerca de distintos temas que pueden llegar a ser importantes para el diario vivir, ¿no? Y pensaría como forma de resumen, no nada más del día de hoy, de lo que hemos estado hablando tanto ayer como hoy acerca de la prohibición, sino de las 2 semanas que estuvimos hablando de diversas patologías en tanto como no aceptar la prohibición, negar la prohibición, etcétera, y en este caso, bueno, pues asumirla de una forma aberrante, la prohibición, que si nosotros aspiramos a ser personas sanas y a ser personas productivas, tanto para nosotros mismos como para el resto de las personas, ya no pienses para la sociedad, para las personas que te interesan y quieres, que están a tu alrededor, tenemos prácticamente la obligación de ser felices, de disfrutar la vida. No es esta idea de que si somos infelices, si somos mártires, si nos despojamos de todo aquello que nos hace sentirnos bien, entonces vamos a ser buenas personas. No, entonces vamos a ser personas masoquistas, entonces vamos a ser personas sádicas, que también esas son, por cierto, ciertas perversiones. Entonces vamos a ser personas amargadas y llenas de odio que pueden repartir odio también a los demás, ¿no? Verdaderamente el disfrutar la vida es algo muy importante y es algo necesario para mantenernos saludables. Lo que ocurre es, como decía en días pasados, no hay una división tan precisa entre lo bueno, entre comillas, y lo malo, sino que van ni siquiera entre nuestra propia pulsión de muerte y nuestra pulsión de vida. Hay una división tan tajante. Realmente las dos se presentan de forma prácticamente simultánea, y así como en días pasados comentaba que la experiencia de placer se puede resumir en una descarga de cierta acumulación de displacer, también podríamos decir que para poder disfrutar realmente, para poder tener camino abierto al gozo, a esta libertad, tanto de disfrutar eróticamente como de disfrutar nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestro diario,
también necesitamos límites para poder hacerlo. No va uno sin otro, no es ni este nihilismo de andar haciendo lo que queramos, cuando queramos, con quien queramos, en cualquier momento, porque entonces nos convertiríamos en una especie de bestia que lejos de disfrutar se empezaría a autodestruir y también a destruir a lo que está alrededor. Ni tampoco si nos convertimos en este arremedo de máquina, que no podemos ser máquinas, en este arremedo de máquina que se ciñe a unas normas que alguien más o una estructura externa le está dictando, porque considera que eso es lo mejor, porque entonces también nos vamos a llenar de frustración, de malestar y de odio. Y creo que en algún momento en la semana esta o la pasada alguien nos preguntaba acerca justamente de la castidad, y bueno, yo comentaba que esta puede llegar a encubrir o incluso a provocar una cierta perversión sexual, ¿no? Cualquiera de los extremos enferma. A final de cuentas, los límites y las prohibiciones son, creo yo, como una especie de barandal del que nos tenemos que ir sosteniendo, del que nos tenemos que ir alineando para poder vivir y para poder disfrutar, no para que nos prohíba disfrutar. Al contrario, es para poder vivir. Y bueno, cuando nos equivocamos en el camino es cuando luego hacemos ciertas aberraciones con nuestra vida y con nuestras pulsiones, ¿no? Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo y la semana. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonito fin de semana y nos escuchamos el día lunes en punto de las 6. Hasta entonces.